se va planteando aquí es uno de los aspectos que es importante rescatar en este sentido. Con el tema de la dictadura del proletariado, evidentemente su significación y su uso se ha planteado que va resumiendo, o por lo menos encarna, algunos de los problemas que posee el marxismo como teoría política. O sea, se expresan el marxismo, algunos de los problemas en el sentido de teoría política, no solamente se ven enfocados en una cuestión de hablar del Estado en sentido abstracto, sino también hablar concretamente de la dictadura del proletariado. De la dictadura del proletariado. Y para algunos la discusión sobre este asunto es un ciclo cerrado en la actualidad. O sea, toda la construcción que se dio en el terreno teórico, por ejemplo, también después del llamado, o de la teoría del fin de la historia, también planteó como cerrado el ciclo de desarrollo un término como dictadura del proletariado. Y no es solamente un problema académico decretar que hablar de dictadura del proletariado estaba cerrado, ¿no? O estaba cerrado el ciclo, sino tenía que ver también con una realidad política y con una práctica política determinada, ¿ya? Yo le decía a Ricardo la vez pasada que iba a tratar también de ir adelantando quizás algunos temas que serán abordados posteriormente, y en ese sentido creo que en algún momento, no me acuerdo si es en el último módulo, que van a trabajar a Zizek. Y hay, por ejemplo, un texto, Lenin reactivado hacia una política de la verdad, que en alguna medida recupera esa idea del llamado ciclo cerrado sobre la dictadura del proletariado. O sea, que probablemente sea un tema que también, cuando se acerquen a Zizek, vuelvan sobre él. Bueno, ahí, eso quizás no se vea tan claramente, pero bueno, en alguna medida por ahí anda lo del ciclo y el ciclo cerrado de la dictadura del proletariado. Lo estoy planteando también así porque yo creo que muchas veces en un espacio como esto, que lo que tenemos son dos encuentros, que no nos permiten abordar todos los temas, ¿no? O todos los aportes de la figura, a veces quizá lo más útil sea tratar de ir dejando experiencias desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Y de acercamiento, de cómo acercarnos a los textos, de cómo plantearnos determinados problemas. Y por ejemplo, con el caso de los términos, de los conceptos y de las definiciones, hay una idea que es básica, que es ir viendo también el ciclo de desarrollo de los términos y de los conceptos, ¿no? Y desde el punto de vista metodológico eso también nos parecería de utilidad. Evidentemente por ahí pasa, en el caso de dictadura del proletariado, un primer momento que tiene que ver con la formación del concepto, por supuesto, y con su tratamiento. Sobre eso iremos hablando un poquito más posteriormente. Otro momento que tiene que ver con cómo ese concepto, después de su formación, se va formalizando y se va incorporando, y cómo incluso se va a formalizar con mucha fuerza dentro de la doctrina marxista de los partidos obreros. Nosotros habíamos dedicado un espacio, creo que en el encuentro pasado, a hablar del cambio de época. Creo que habíamos empezado con una frase de Lenin sobre Marx, el encuentro pasado, en que hablaba un poco del cambio de época que se da en las décadas de finales de los 70, los 80 y los 90 del siglo XIX, y que es el tránsito que se produce y que se expresa, por ejemplo, en la primera internacional fundada por Marx en 1864, cuando se hablaba de una organización internacional de los trabajadores, a posteriormente la creación de los partidos obreros nacionales, los partidos socialistas nacionales, que después se van a integrar en la segunda internacional a partir de 1889. O sea, cómo se va dando un cambio de época en ese proceso, que en alguna medida en Marx, por ejemplo, está también reflejado, o Marx también lo aborda en textos, por ejemplo, como la crítica al programa de Gotha. O sea, se va enfrentando también a ese problema o ese cambio de época que se va dando. En la biografía de Marx, de Frank Mehring, Mehring dice que, refiriéndose a la primera internacional, que muchas veces se disminuye la importancia que tuvo. Y fue un proceso que tuvo mucha importancia, sobre todo porque cumplió una misión histórica. Y para hablar de esa misión histórica que cumplió, precisamente se refiere al cambio de época que se va dando con la formación de los partidos nacionales paulatinamente en ese periodo. Luego viene, por supuesto, la institucionalización en la Rusia soviética y el movimiento comunista de la Tercera Internacional,
o sea, la incorporación del término y la conversión o el aprovechamiento de ese término y de ese concepto en su conversión concreta en instituciones después del triunfo de la revolución bolchevique, y la internacionalización, o que podríamos definir también como la primera gran ola revolucionaria del siglo XX que parte o que tiene un lugar importante en Europa, y que se concreta, por ejemplo, con la fundación de la Internacional Comunista, Tercera Internacional, en 1919. Y por supuesto, la llamada, que es a lo que se refería anteriormente con el llamado cierre del ciclo, la descomposición en la crisis del sistema socialista y el efecto que tuvo en los partidos comunistas. Ya nosotros estuvimos hablando un poco, creo que del concepto o del tratamiento del concepto de crisis en el encuentro pasado, como sobre todo lo que nos permite es problematizar el problema, no hay que verlo como una agresión completamente cuando se nos habla o cuando se ha hablado de crisis del marxismo, porque precisamente a partir de plantearnos ese problema de crisis es que viene la búsqueda de determinadas soluciones. Hay documentos que en alguna medida también tratan de ir respondiendo a eso y que a veces a nosotros no nos parecen de tanta significación o de tanta importancia. Yo hace un tiempo estaba revisando algunos textos, ¿no?, de las reacciones que hubo después de el derrumbe del muro de Berlín, del llamado derrumbe del muro de Berlín, y todo el proceso hasta 1991, ¿no? Y por ejemplo, hay textos súper importantes que fueron algunos propuestos, uno puede tener perspectiva o tener una visión crítica sobre ellos, pero significaron experiencias interesantes como la llamada Carta de los Cinco, que en determinado momento, o sea, en los 90 se tuvo también fuerzas políticas de El Salvador como firmantes, o sea, junto a Patricio Echegaray, el argentino, los dominicanos, y un poco que reivindicaba o trataba de reivindicar el marxismo en medio de toda la crisis del 89 al 91, y trataba de mantener una posición de reivindicación del marxismo en medio de un momento en que mucha gente lo que estaba haciendo era lanzarse del barco, ya por decirlo claramente, ¿no? Y eso es una experiencia bastante interesante y que también tiene su lugar aquí en América Latina. Por supuesto, en el desarrollo del término, en este ciclo, ha habido variaciones y ha habido que tratar o incluir determinados o nuevos problemas. Yo no voy a profundizar mucho en esto, porque además ya fue un tema que abordaron los expositores que se acercaron a Marx y Engels, pero específicamente con el término de dictadura del proletariado, por ejemplo, podría identificarse que hay como una rareza y discontinuidad en su aparición. Discontinuidad porque hay por lo menos dos momentos, de eso vamos a estar hablando también, pero hay por lo menos dos momentos en los que se va con mayor fuerza al término. O sea, no hay una secuencia así ininterrumpida que uno pueda decir, no, está presente o se aborda en todos los textos, ¿no? Y hay dos momentos que también implican un cambio en determinada circunstancia, en determinado contexto, ¿no? Y esa discontinuidad también nos pone sobre un problema que está planteado, y es que precisamente a pesar de esa discontinuidad está planteando un problema fundamental, que es el de la transición revolucionaria, que es precisamente una de las líneas, o es la base, o es el horizonte de lo que están proponiendo Marx y Engels. De hecho, una de las obras en la que más, o la obra en la que más se reitera es en la lucha de clases en Francia, del 48 al 50, y esa idea de dictadura del proletariado, por lo menos en sentido general, habría que verlo vinculado con otra idea, que es la concepción del Estado burgués y la concepción de lo que es la dictadura de la burguesía. O sea, hay una articulación en Marx en esta concepción de la dictadura del proletariado. Evidentemente, ahí están los famosos fragmentos. La historia hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y hay una presencia o hay una definición de clases antagónicas. La construcción del Estado tiene que ver con el dominio de esas clases sobre las otras. Por lo tanto, en esa concepción del Estado estamos partiendo de que la situación concreta que está haciendo Marx, de que está el Estado burgués y está ejerciendo la burguesía una dictadura.
Por lo tanto, hay que ver eso porque muchas veces solamente se ve que la dictadura del proletariado como que tiene un origen que absolutiza en la revolución socialista el término de dictadura, ¿ya? Y se ha utilizado, se ha enfocado más en el componente de dictadura que en el componente de proletariado, ¿no? Y al final, cuando Marx está construyendo el término, de lo primero que está hablando es de que hay otra dictadura, que es la dictadura burguesa, ¿ya? Por la concepción que hace de dominio de una clase sobre otra. O sea, que ese es un elemento que también tiene bastante importancia. Les decía que esta idea puede agruparse en dos conjuntos, en dos momentos, y el primero que alcanza el manejo del término más fuerza, tiene que ver con la revolución en 1848, o sea, con la revolución en 1848 hasta 1852, con la disolución de la Liga de los Comunistas. O sea, podría ser un primer gran momento. Yo le voy a pedir disculpas a Ricardo que me esté metiendo en estas cosas, pero es para ver la idea también del concepto en su desarrollo, ¿no? Y además tiene una función práctica política, ¿no? Que es alcanzar la victoria dentro de la crisis revolucionaria. O sea, en ese primer momento se está planteando la dictadura del proletariado en una función práctica concreta, que es alcanzar la victoria dentro de la crisis revolucionaria. Eso no es una cuestión menor, porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien y le empezamos a preguntar, bueno, ¿qué cosa es la dictadura del proletariado? No es la dictadura que se establece después de la toma del poder. Ya, es lo que se ha ido estableciendo, porque muchas veces no hemos visto también el término en su desarrollo. Pero aquí específicamente, por ejemplo, es como que una visión de la dictadura del proletariado previa. O sea, por lo menos como lo estaban concibiendo en aquel momento, como el camino para alcanzar la victoria dentro de la crisis revolucionaria. Que parece lo mismo, pero o sea, no es exactamente igual. Y tiene que ver con el planteamiento de un problema estratégico decisivo para marcar la inversión de las alianzas de clase. En el sentido de que, por ejemplo, cuando él va haciendo el análisis de la lucha de clase en Francia de 1848 a 1850, se refiere mucho a el voto campesino, por ejemplo, a favor de Napoleón III. Ya, todavía no Napoleón III, pero el voto campesino en ese sentido. Y valora la idea esa de tratar de invertir esa alianza de clase, llegando a desplazar la idea de la dictadura de sus explotadores por la dictadura de sus aliados. Por ejemplo, los campesinos, ¿cómo debían asumir o cómo podían asumir la llamada dictadura del proletariado? De la siguiente forma: lo que existía antes, que era la dictadura de la burguesía, era la dictadura de sus explotadores. Lo que proponía la dictadura del proletariado era la dictadura de sus aliados. Por lo tanto, ya en alguna medida empieza a haber como una concepción que empareja, que pone en una situación de alianza tanto a campesinos como a proletariado. Sí. Ajá. El segundo momento de mayor fuerza, no quiere decir que no se haya referido en otro momento a eso, pero son por lo menos los más identificables. Tiene que ver con los años 1871 y 1872, por supuesto. ¿Por qué va a estar atravesado? Por la experiencia de la Comuna. La dictadura del proletariado, en este caso, ya no es destinada a pensar un modelo de estrategia revolucionaria, no es pensada solamente desde el antes, sino se empieza a pensar como una forma política original, específicamente proletaria. ¿Por qué? Porque en alguna medida ya esa forma política original, específicamente proletaria, ha existido. Compartida, fugazmente, no debe olvidarse que, por ejemplo, una de las cosas que plantea Marx tiene que ver con que uno de los principales errores de la Comuna es no haber ido a tomar Versalles, ¿no? Por lo tanto, tenía que ver con que no derrocó o no destruyó completamente todo el poder de la burguesía. Pero ya sí se está reconociendo en alguna medida la existencia de una forma política original, de una forma política diferente, que se expresó en la Comuna. Por lo tanto, ya no es solamente en la estrategia, en lo de antes. Ya también se está planteando después que se asalta el poder, hay una forma política que hay que poner en práctica. Hay un tipo de Estado que hay que construir.
Y en ese sentido ya se habla de dictadura del proletariado en un sentido quizá más cercano al que se ha asumido posteriormente. Pasa por la idea de la conquista del poder estatal y pasa también por hablar de las medidas revolucionarias tomadas por la comuna. O sea, esa forma política original tomó determinadas medidas concretas. ¿Ya? Y son las alusiones, por ejemplo, al tema de la destrucción de la maquinaria del poder estatal, la necesidad de destruir las formas políticas y militares burguesas y tratar de construir la revolucionaria, la idea, por ejemplo, del establecimiento de los funcionarios, el salario de los funcionarios al nivel de un obrero. O sea, las medidas que se fueron tomando, que se fueron implementando por la comuna y que tenían un componente ya práctico, concreto. Sí. Ya en el caso además, por ejemplo, hay una cosa súper interesante en la crítica del programa de Gotha que aborda y que trata en alguna medida esto, ¿no? Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista se sitúa el periodo de la transformación revolucionaria la una a la otra. A este le corresponde un periodo político de transición cuyo estado no puede ser sino la dictadura revolucionaria del proletariado. O sea, ojo, ya evidentemente en esta percepción la dictadura del proletariado se ve como componente del periodo de transición. Un periodo de transición que va a ser un periodo largo, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Pero que esta va a ser una de las ideas asumidas y tomadas por Lenin especialmente, y de eso vamos a ir hablando. O sea, concebir la dictadura del proletariado como un periodo de transición. Y en ese sentido yo insisto en lo que hablábamos un poco en el encuentro pasado. La idea inicial de la dictadura del proletariado era construir su propia eliminación. La idea del dominio de la clase proletaria era construir la desaparición de las clases. La idea del dominio proletario del Estado era construir la desaparición del Estado. O sea, y en ese sentido vamos a la idea esta de el periodo de transición y el papel en que jugaba en él la dictadura del proletariado como forma política de ese periodo. Eso también va a ser súper importante porque usted se encontraba a finales de los... Bueno, finales no, en los 80 incluso, usted se encontraba varias de las principales publicaciones de la Unión Soviética en que ya se había declarado oficialmente que se encontraba en el periodo comunista, que se había concluido el periodo de transición y que se estaba estableciendo el periodo comunista, ¿no? Y es una de las principales problemáticas a las que hubo que enfrentarse también en alguna medida en aquel momento. Ahí, bueno, como yo les dije que iba a ir adelantando y hablé un poquito de CISEC, lo mencioné, ustedes van a tener con un compañero nuestro, el doctor Roberto Regalado, va a abordar el tema de Ernesto Guevara, y en ese sentido ya, por ejemplo, les iría anunciando un texto que en esto del periodo de transición es súper interesante, que es El socialismo y el hombre en Cuba, un texto de 1965, y que es súper interesante, entre otras cosas, porque, y vamos a verlo con Lenin, analiza las complejidades del periodo de transición, no solamente en el terreno político, y no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno cultural e ideológico. ¿Ya? Y empieza a valorar el peso, por ejemplo, de cuestiones como la educación. En este texto es donde el Che habla o se enfoca sobre todo en desarrollar su idea del hombre nuevo, que ha sido uno de los temas sobre el que se ha vuelto muchas veces con el Che, y sobre todo una idea que es clave, que es la idea de construir la nueva sociedad, o que la nueva sociedad se va construyendo sobre la base de los problemas de la sociedad anterior, que es otro de los elementos de bastante interés y de bastante importancia que se van planteando ahí. Pero bueno, esto nada más es como anuncio, haciéndole propaganda a otros momentos del diplomado, ¿no? En el caso específico de Lenin, el concepto de dictadura del proletariado va adoptando otra forma. No quiere decir que rompa completamente con lo que existía hasta ese momento, pero va adoptando otras formas en las que Lenin siempre insiste y siempre lo reclama como de estricta fidelidad marxista. O sea, ese es un elemento también importante.
Hasta 1917 no se refiere con tanta amplitud, aunque sí se refiere a él, y eso también nos dice mucho. Hasta 1917 se refiere con mucha mayor, o a partir de 1917 se refiere con mucha mayor amplitud, porque precisamente si estamos entendiendo la dictadura del proletariado como forma de organización política, es lo que estábamos hablando. Ellos están gestionando una forma de organización política. Eso es lo que están haciendo en buena medida también los bolcheviques. Y ahí, por ejemplo, está el texto Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática de 1905, donde, o sea, es un texto anterior donde ya se enfoca, por ejemplo, como dictadura democrática revolucionaria del proletariado y del campesinado para designar la táctica bolchevique. O sea, esta idea todavía va a la primera idea de Marx, ya a la de verla como elemento precedente, como elemento que funciona durante la revolución, para llevar a cabo la revolución, ¿ya? Como la táctica que debían llevar adelante los bolcheviques. Y ya eso, yo creo que insistimos en eso en el encuentro pasado, se empieza a incorporar el término dictadura revolucionaria del proletariado y del campesinado, ¿ya? Que es un elemento también de importancia. Este término es súper importante porque es una de las expresiones de la ruptura de Lenin con la socialdemocracia, ¿ya? ¿Y en qué sentido? En la idea de que, o sea, a ver, Lenin va construyendo en paralelo esta idea de la dictadura del proletariado, o sea, esta idea de la dictadura del proletariado, Lenin la va construyendo precisamente en paralelo respecto a lo que podría identificarse, por lo menos en esta primera etapa, las vías de la revolución, ¿ya? Desde un enfoque marxista. Y esto le va a implicar que tenga que romper con la socialdemocracia, vamos a decirle legal, o la socialdemocracia oficial. Recordar que en el encuentro pasado una de las cosas que nosotros estuvimos hablando es que Lenin se estuvo reivindicando durante todos esos años, o sea, final del siglo XIX, principio del siglo XX, como socialdemócrata revolucionario. O sea, él la ruptura la hacía diciéndole a los demás, una onda como la siguiente: ustedes no son de verdad socialdemócratas y ustedes no son de verdad marxistas, ustedes son socialdemócratas legales, ustedes están vinculados con la burguesía, los socialdemócratas somos nosotros, los socialdemócratas revolucionarios y marxistas somos nosotros. O sea, en esa dimensión, por lo menos a final del siglo XIX se estaban dando las discusiones, ¿no? Evidentemente en este camino que va emprendiendo, va a tratar de arrancar el concepto de dictadura del proletariado al contexto del socialismo reformista por dos razones fundamentales. Uno, porque va a tratar de reivindicar la idea de que no hay que esperar la maduración del capitalismo para desarrollar la revolución. Porque al final, en el caso específico de Rusia, si los bolcheviques, o bueno, los socialdemócratas inicialmente, se sentaban a esperar la maduración del capitalismo para el desarrollo de la revolución, no lo iban a desarrollar en un buen tiempo, ¿ya? O si se metían completamente en la dinámica, que con esa idea también rompe Lenin, si se metían completamente en la dinámica de realizar la revolución democrática, que esa revolución democrática burguesa cumpliera todas sus tareas, el problema no se le hubiera presentado a ellos de que en febrero fue la llamada revolución democrática y que en octubre del mismo año estaban haciendo la revolución proletaria. Si hubieran pasado en eso, probablemente unos cuantos años, ¿ya? Por lo tanto, hay que verlo también así. La ruptura con esa idea tiene que ver con el espacio en el que él estaba desarrollando ese proceso, ¿no? Ahí, por supuesto, hay un momento que ya constituye un momento de mayor ruptura, que es el de 1917, en abril, la llegada de Lenin a Rusia. Recuerden que hablábamos de que llega, el gobierno provisional lo va a esperar, los compañeros del partido lo van a esperar, le entregan su ramo de flores, se suben la tanqueta, pronuncia su discurso y va a publicar y defender las tesis de abril. O sea, una de las cosas que habíamos conversado es que cuando Lenin llega a hablar de las tesis de abril, que es uno de los textos que ustedes tienen en la selección de textos, o sea, que se pueden volver cuando quieran sobre ello,
cuando Lenin empieza a hablar de las tesis de Abril, el primero que tiene que convencer es a su partido, a su propio partido. Es con el primero que tiene que batirse. O sea, el periódico del partido publicó las tesis de Abril y aclaró en un editorial que esas eran los criterios personales de Lenin. O sea, no fue que no, vamos a publicar las tesis de Abril y ya así estamos de acuerdo todos y todos estamos felices y contentos, no. O sea, la nota editorial decía, estas son las opiniones personales del camarada Lenin, ¿ya? Porque él tiene que darse la tarea de convencer al partido. Y entonces, imagínense ustedes, era lo que les decía, lo estaban acusando de agente alemán, lo estaban acusando de anarquista y lo estaban acusando de loco. Varios de los principales líderes de su propio partido. Entonces, ahí es donde él va iniciando ese proceso. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque les está diciendo, no podemos sentarnos a esperar la revolución democrática, hay que llevar este proceso hasta el final. Pasa ahí, ¿no? Bueno, ahí, en realidad, ahí tuvo un problema ortográfico, no es asilado. Hubiera podido servir más o menos igual, pero en realidad es aislado. De su propio partido. Hubiera podido servir también, pero bueno. Dice que la única revolución posible es la dirigida por el proletariado. Eso es lo más... O sea, eso es una de las razones que lo llevan también a criticarlo. Por eso es que después, en el año 1900, en octubre del 17, Kamenev y Zinoviev están denunciando el intento de golpe de Estado de los bolcheviques a sus propios compañeros. O sea, lo están planteando el problema así, ¿no? Y por eso después en la carta del Congreso, que también ustedes tienen, ustedes me disculpan estas digresiones, pero bueno, imagínense. En la carta del Congreso, que también la tienen en los textos, cuando Lenin empieza a hablar de la gente del partido, dice de que Kamenev y Zinoviev no voy a hablar mucho, pero recuerden que la actitud de ellos en octubre de 1917 puede decir mucho de la actitud que pueden tener ahora. O sea, eso está año 20, estamos hablando del año 1923, final del 22, 1923, Lenin hace así, les dice, como que sacándole la cuenta, acuérdense como ustedes actuaron en 1917, ¿ya? Entonces, específicamente en el caso de Lenin sobre la dictadura del proletariado, coloca el concepto en la perspectiva del comunismo, la reconoce como una realidad tan objetiva como la lucha de clase de la que procede, ¿ya? O sea, no la ve como una construcción del partido o como una construcción de unos teóricos, sino la ve en una relación directa con la lucha de clase. Y si se planteaba, y fue una de las cosas que planteó precisamente el marxismo clásico, Marx y Engels, si se planteaba que la lucha de clase era objetiva, precisamente la dictadura del proletariado en ese sentido también se expresaba en una condición objetiva dentro del propio desarrollo de esa lucha de clase. No se trata de una realidad inmóvil, es la realidad de una tendencia histórica sometida a incesantes transformaciones, ¿ya? Y no puede restringirse a una forma particular de gobierno, o a un sistema determinado de instituciones, aunque sean revolucionarias. O sea, estas tres cosas a mí me parecen súper importantes para tratar de dialogar con la pregunta que hacía uno de los compañeros en el encuentro pasado sobre el centralismo democrático. No sé si estará por aquí. Bueno, hacía una pregunta sobre ese tema y a mí me parece que esta idea también es de gran importancia en ese sentido, porque fíjense la complejidad de lo que dice Lenin en el último fragmento. No puede restringirse, de la idea que no puede restringirse una forma particular de gobierno o un sistema determinado de instituciones, aunque sean revolucionarias. O sea, el análisis del contexto no es suficiente que una organización, una institución sea revolucionaria, sino que tiene que ser funcional y tiene que ajustarse al contexto. Entonces el problema es mucho más agudo que tener instituciones revolucionarias. El problema es mucho más complicado que eso. ¿Ya? Por lo tanto, eso es una idea de flexibilidad que no tiene que ver nada con lo que pasó o con lo que fue pasando posteriormente. Ajá. Entonces, en este caso, Lenin se va a enfrentar por primera vez con la experiencia real de la dictadura del proletariado, es lo que decíamos, ¿ya? Cuando hablamos de 1917. Varias de las ideas fundamentales van a recuperar a Marx y a Engels en este sentido. Por ejemplo, la referencia al Estado y la dictadura del proletariado como problemas indisociables
O sea, relación entre Estado y dictadura del proletariado, y como parte de una forma, de una sola teoría. Yo soy muy resistente a decir que la dictadura del proletariado y el Estado forman parte o son de las cuestiones esenciales o el eje de la teoría política de Marx y de la teoría política de Lenin, por ejemplo. Yo lo reconozco como una verdad y lo veo como un mecanismo metodológico hablar de que forman parte de la teoría política. Lo que pasa es que eso muchas veces lo que provoca es que uno trate de ver la teoría de Marx y la teoría de Lenin como una teoría que se puede fragmentar, se puede construir por partes. Yo me acuerdo que cuando nosotros entramos, cuando yo entré en el preuniversitario, o sea, en el bachillerato acá, allá en Cuba, en el preuniversitario, había una asignatura en 10º y 11º grado que se llama Cultura Política, que en realidad era una forma de concepto de decirle introducción al marxismo, porque en realidad no era cultura política, era una introducción al marxismo. Pero bueno, era un pequeño detalle. Yo siempre le decía a los profesores, pero vamos a decirle introducción al marxismo, ¿cuál es el problema? Vamos a decirle así. Bueno, el primer texto que nosotros nos leíamos ahí, que era de la selección de texto, era el de tres fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, de Lenin. Y yo con los años, yo decía, oye, ese texto para mí, qué bueno, yo empecé, me acerqué. Ya después con los años lo que hago casi siempre es decirle a todo el mundo que vaya a entrarle al marxismo, que vaya a entrarle a Lenin, que por el primer texto por el que no pueden entrar es por ese. Ese si quiere se lo leen al final. Pero por ese no es tratar de no entrar, porque ahí de momento parece que el socialismo científico de Marx es una cosa, que la teoría de la lucha de clase es otra, que la dialéctica es otra y que la concepción materialista de la historia es otra. Y que entonces Marx lo que hizo fue tomar de los socialistas utópicos, tomar de Hegel y tomar del materialismo de Feuerbach, y entonces lo que hizo fue un empaste ahí y no tuvo ninguna creación. Entonces, a mí me parece que ese es un texto muy poco feliz para ver la integralidad de la concepción de Marx y para ver también la integralidad de la concepción de Lenin, ¿no? Y es un texto de Lenin, ¿no? O sea, que lo que pasa es que ahí también entra la dinámica esa entre educación, propaganda y las formas y las vías que uno encuentra para hacerlo, que es una de las cosas también importantes ahí. O sea, con Marx, por ejemplo, era una de las cosas que estábamos valorando, ¿no? O que estábamos hablando. Tú cuando tú escribes un texto de propaganda, tú tampoco te puedes hacer un bloque teórico completamente, ¿no? Porque entonces, ¿entre quién tú quieres propagandizar? Ya, esa es la pregunta para hacerle un documento en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto que también es importante. La idea esta, por ejemplo, de que la revolución proletaria requiere la destrucción del aparato de Estado existente, el poder de la burguesía, o sea, ya esto también lo ve con el después. O sea, la idea de que revolución proletaria, dictadura del proletariado, significa que tú tomas el poder, pero tienes que transformar ese poder, tienes que destruir la maquinaria del Estado existente. Y se ve como una condición para subvertir las relaciones capitalistas de explotación y crear una sociedad sin explotación ni clase. Súper importante esto. O sea, después que usted tome el poder, viene el proceso de subversión de esas relaciones capitalistas de explotación. O sea, usted con tomar el poder no resuelve el problema. ¿Ya? Y es una de las cosas que también va abordando Lenin en ese sentido. Ahí cuando les decía de la idea de que lo pone en el terreno del comunismo, Lenin está planteando, una de las cosas que recupera, es la idea de que solo el comunismo es una sociedad sin clase, solo sus relaciones son antagónicas con las relaciones capitalistas, en el sentido de antagonismo como diferencia y como polarización. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa tan complicada o tan a discusión muchas veces como que el socialismo no es en rigor antagónico con el capitalismo. Eso puede parecer un problema tremendo, ¿no? Pero al final estamos viendo el socialismo como el periodo de transición, como el periodo donde todavía sobreviven determinados elementos de la sociedad anterior. ¿Ya? Entonces ese también es un elemento importante y eso también nos va a permitir darnos cuenta de que un proceso de transición implica avances e implica retroceso, por supuesto. El socialismo es la propia dictadura del proletariado. El socialismo, ya esto no lo dice exactamente Lenin, pero es una lectura que se puede hacer. O sea, la idea de que el socialismo no es lugar, no es a dónde llegar, sino que es el camino. O sea, esa idea a mí me parece que es una idea
importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones, fíjense que el discurso ha ido cambiando ahora con esta historia de hablar del socialismo del siglo XXI y todas esas cosas. Generalmente sí hay una cosa que se ha recuperado un poquito más y es la idea de que es camino, no es lugar. En la idea de que estamos tratando de construir, estamos construyendo, estamos caminando a... Ya eso da la idea esa de tránsito. Pero hubo un determinado momento anterior que la gente lo que te decía era que lo que se quería era construir el socialismo. ¿Ya? Y eso lo veía un poco también como lugar, que es otra de las cosas a las que en alguna medida se está enfrentando o está hablándole. Bueno, el objetivo que se plantea, que es el comunismo, se alcanza durante un extenso periodo lleno de contradicciones. Ahí, por supuesto, son clave las tres palabras, ¿no? Extenso, la idea de periodo como tránsito, y lleno de contradicciones, porque ahí también se incluye todos los posibles avances, retrocesos, y la complejidad que hay en esos procesos. Por eso yo muchas veces, en el caso, esto es una actividad académica, pero uno no puede separarse muchas veces de su pertenencia política, ¿no? Es una cosa que también radica ahí. Nosotros a veces tenemos discusiones fuertes con los compañeros del partido nuestro allá, de mi núcleo del partido, y en buena medida parte de esas discusiones tiene la idea, o recupera la idea de que tú no puedes presentar una sociedad cubana o una experiencia cubana, por ejemplo, no contradictoria, porque al final eso es imposible y no existe. Por lo tanto, la idea es tratar de presentar esas contradicciones como parte de la complejidad de un proceso que se está desarrollando, ¿no? Que a mí me parece que por ahí en alguna medida va la cosa, ¿no? Aquí, bueno, el nuevo sentido que se le va dando al concepto tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, un periodo histórico de transición entre capitalismo y comunismo. No solo una forma política o una forma de gobierno de transición, incluye las dos cosas, incluye el periodo, incluye la forma en concreto. Se ensancha el concepto de lucha de clase para incluir las dimensiones ideológicas y culturales, y eso lo empieza a hacer Lenin, ¿ya? Yo creo que eso en alguna medida lo había hecho Marx y Engels, sobre todo Marx en algunos textos. No es un tema que nos podamos meter aquí, pero a mí me parece que el economicismo que se le ha endosado a Marx muchas veces tiene que ver con, a ver, hay un predominio del componente económico, por supuesto, pero tiene que ver con una lectura de algunos fragmentos que se abordan las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, eso con Lenin yo creo que llega un poquito más. La gente casi siempre, y aquí ya voy a ir hablando de otro de los temas que van a ver en el próximo módulo, que es el de Gramsci. La gente casi siempre va al origen de la cuestión del abordaje o el tratamiento de la cuestión cultural, por ejemplo, del papel de los intelectuales, va al origen sobre todo con Gramsci. En Rosa hay abordajes interesantes, inclusive en polémicas con Lenin. En Lenin también lo hay. Ustedes tienen en el material que se les entregó un texto, creo que se llama Más vale poco pero bueno, donde Lenin también aborda, es de los últimos textos de Lenin, donde Lenin también aborda la cuestión cultural, el peso de la cuestión cultural y el peso de la cuestión de la educación, desde una perspectiva muy crítica en aquel momento. Bueno, ya ahí hay algunos temas de estos que se van abordando en la enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo, que es un texto del año 1920. Ahí por ejemplo hay un fragmento, y ahora les voy a ir presentando también algunos fragmentos para ver cómo se va abordando el asunto. La dictadura del proletariado es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. Periodo de transición y diversidad y amplitud de la lucha que se está llevando, que no es solamente una lucha política. La fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de personas es la fuerza más terrible. Tratas de construir una nueva sociedad sobre la base de lo que está establecido en la anterior, sobre la base incluso del sentido común precedente. Y esos son elementos súper importantes, porque además a mí me parece que esta ampliación de la dictadura del proletariado, o de la concepción de la dictadura del proletariado, te está diciendo, o por lo menos yo lo leo así,
que el centralismo democrático no era el non plus ultra del trabajo y de la dictadura del proletariado. Era algo más dentro de esa dinámica, dentro del espacio político, dentro del espacio de dirección, pero había un rango mucho más amplio que eso, ¿no? Ahí otro aporte de Lenin tiene que ver con concebir la dictadura del proletariado como periodo de nuevas luchas de clase que asumen a su vez formas nuevas. Hay un texto que es la economía y política en la época de la dictadura del proletariado, del 19, se lo pueden encontrar también como la economía y la política en la época de la dictadura del proletariado del 19, donde aborda también algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, las clases han quedado y quedarán durante la época de la dictadura del proletariado. O sea, la toma del poder del 17 no significó la desaparición de las clases. La dictadura dejará de ser necesaria cuando desaparezcan las clases. Y sin la dictadura del proletariado, las clases no desaparecerán. Por lo tanto, la dictadura del proletariado se está viendo como camino a esa extinción de las clases. Las clases han quedado, pero cada una de ellas se ha modificado. Han variado igualmente las relaciones entre ellas. La lucha de clases no desaparece bajo la dictadura del proletariado. Lo que hace es adoptar nuevas formas. ¿Ya? Por lo tanto, esto está planteando una complejidad desde el punto de vista de la lucha de clase y una recuperación del marxismo para un nuevo contexto. ¿Ya? Con un planteamiento, por supuesto, también nuevo, y que me parece que es una cosa, otro de los aportes que en alguna medida también aparecen en el caso de Lenin. ¿Por qué tratamos de concentrarnos en este aspecto? ¿Por qué yo traté de concentrarme en este aspecto? Aparte de lo que les decía desde el punto de vista metodológico, por lo siguiente. Porque las valoraciones sobre la labor de Lenin han quedado muchas veces limitadas a la oposición entre democracia y dictadura totalitaria. O sea, la cosa se ha planteado así, muchas veces, como el principal análisis en materia política de Lenin, como que el principal problema de Lenin se debate en ese sentido, desde los polos, democracia y dictadura totalitaria. Y lo más complicado es que el nombre de la categoría de democracia, por ejemplo, se ha desacreditado o se ha trabajado a Lenin desde dos perspectivas. O sea, o se ha tratado de quitar a Lenin desde dos perspectivas. Una, desde su propio pensamiento político, y otra, haciéndole un hueco a la propia revolución bolchevique. Haciéndole un hueco al análisis de la revolución bolchevique desde su origen. O sea, la gente presenta una relación directa entre 1917, o mucha gente presenta una relación directa entre 1917 y 1989-91. O sea, es la idea de que lo que pasó en el 89-91 estaba previsto en el 1917 y era el camino que le iba a tocar, era el final que le estaba destinado. Y en ese sentido también, ¿cómo se ha llegado a conclusiones, cómo se han llegado a análisis como ese? Precisamente desde simplificar el problema de la teoría política en Lenin como una oposición entre democracia y dictadura totalitaria. Ahí, por ejemplo, se ha seguido un tránsito impensable, que es el siguiente, para ver la complicación que tiene esto. Se ha atacado a Lenin desde las posiciones de Kautsky, por ejemplo, al punto, utilizando sobre todo, por ejemplo, el texto de Kautsky de 1918, La dictadura del proletariado, un texto contra el que se fajó Lenin, pero contra el que también se estuvo fajando todo el tiempo, por ejemplo, la misma Rosa, ¿ya? Y es un elemento de importancia. Y a la otra, que se ha tratado de asumir posteriormente, ha sido a Rosa Luxemburgo. O sea, yo me imagino que Rosa Luxemburgo debe haberse revuelto 1000 veces en el más allá, sabiendo que a veces la ponían al lado de Kautsky para atacar a la concepción proletaria de Lenin, o la concepción de democracia de Lenin, ¿no? Debe haber sido un acto supremo, pero bueno, a esas cosas nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Que son de las complejidades también a las que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, para decirlo de una manera más sencilla, que la atacaran utilizando a una gente que no fue directamente responsable, pero que se convirtió en ideólogo de un tipo de socialdemocracia, que fue la que la mató a ella. Vaya, para decirlo así, claro. En 1919, ¿ya? Que es una de las cosas más complicadas ahí, ¿no? En el caso de Rosa, por ejemplo, hay una frase muy clara, y que evidentemente es una de las que más se pone en diálogo con esto.
No hay socialismo sin democracia, igual que no hay democracia sin socialismo. Yo en sentido general voy a tratar de resumir cómo yo veo el problema de esta discusión. Yo creo que yo me identifico mucho con el deber ser del socialismo, ¿ya? Y tampoco me puedo fajar con la práctica del socialismo, pero yo creo que son dos cosas bastante relacionadas. En el deber ser del socialismo yo creo que Rosa Luxemburgo tenía la razón, o por lo menos yo comparto la perspectiva esa. Lo que pasa es que entonces tampoco yo puedo desconocer la práctica política a la que tuvieron que enfrentarse los bolcheviques, que le va poniendo una complejidad a este proceso, ¿ya? Y a esta dinámica. Por eso a veces yo insisto en las cuestiones que son comunes, ¿no? La idea de aceptar la necesidad de un partido de vanguardia, la idea, por ejemplo, de las diferencias fundamentales desde el punto de vista de la dirección centralizada por parte de un comité central que concentraba toda la información, la idea del partido centralizado contra papel espontáneo de las masas, la idea y los posteriores acontecimientos que tuvo la revolución de octubre. Como nosotros decimos, la historia no se hace en subjuntivo. O sea, Rosa Luxemburgo murió en enero de 1919. En enero de 1919, había estado presa hasta noviembre de 1918, octubre-noviembre de 1918, o sea, lo que estuvo fueron 3 meses, en los que viró al revés, por supuesto, Alemania también, aunque Alemania se estaba virando al revés ella sola, pero ella tuvo un papel ahí, y la mataron. Ya, o sea, también todas estas cosas hay que ponerlas y hay que sopesarlas en las propias dinámicas que se van planteando. Ahí, por ejemplo, en un acto de ir atrás, uno se acuerda mucho, por ejemplo, marcando las diferencias, ¿no? Pero como en determinado momento Marx se tuvo que enfrentar a problemas más o menos similares, ¿no? Cuando al Consejo General de Londres se le estaba pidiendo que se convirtiera en una entidad de estadística y de intercambio de correspondencia, y que no tuviera tanto centralismo, y Marx decía, bueno, si lo que quieren es que el Consejo General de la Internacional sea una oficina de estadística, mejor lo disolvemos, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo que también en alguna medida han estado presentes en varios momentos. Yo, contra la idea esa de ruptura, quisiera reivindicar, por supuesto, algunas cosas de Rosa y de Alemania, en sentido general, y una tiene que ver con el entusiasmo que provocó en los obreros rusos la revolución alemana de 1918 y 1919. Entre otras cosas porque o sea, en la Unión Soviética los bolcheviques seguían pensando que Alemania era un país clave. O sea, ellos no se habían desligado, nosotros insistimos en la clase pasada en la dinámica esa entre revolución mundial y revolución nacional o solución al problema nacional. En ese momento los bolcheviques mantenían esa concepción, mantenían esa idea, y en esa idea el país clave dentro de Europa era Alemania. Y miren lo que dice Radek, decenas de miles, o sea, refiriéndose, eso yo creo que es cuando lo del levantamiento de Kiel, de los marineros en Kiel, ¿no? Dice, decenas de miles de obreros estallaron en viva salvaje, está hablando de Rusia. Yo no había visto nada igual. Luego, por la tarde, obreros y soldados rojos desfilaban aún. La revolución mundial había llegado. Nuestro aislamiento había terminado. O sea, eso demuestra el drama que después se produce dentro de la propia revolución bolchevique, que es una de las cosas que estuvimos hablando también anteriormente. ¿De dónde van a llegar estas ideas de contradicción irreconciliable? De la socialdemocracia, por supuesto, y del estalinismo muchas veces, atacándolo en vías diferentes, ¿no? De la socialdemocracia, atacando muchas veces a la concepción de Lenin, y desde el estalinismo atacando muchas veces a la concepción de Rosa Luxemburgo. O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad doble que tiene que ver mucho con silencios. Y tiene que ver con silencios, uno, con el silencio del propio Lenin presentando un Lenin. Hay una idea de Lenin hablando de Marx, y fajándose con la socialdemocracia, que se proclamaba marxista, que dice que a Marx le iba a pasar, Marx en determinado momento también quizá lo anunció, ¿no? Que le iba a pasar que lo iban a montar, a subir en un altar para suavizarlo un poco, venerarlo y quitarle toda su fuerza revolucionaria, ¿no? Y su fuerza de ruptura. Y en alguna medida a Lenin en determinado momento también trataron de hacerle eso, ¿no? Y también trató o también le pasó eso. Y en el caso del estalinismo también con el tema de Rosa, que ya en alguna medida hablamos y mencionamos alguna frase en el encuentro pasado.
Ahí se mencionaban algunos otros aspectos donde ellos coinciden, por supuesto, que también son importantes y son de las cosas que más lo identifican. Yo estaba hablando con Ricardo el fin de semana pasado y le decía, a veces parece que el principal enemigo de Rosa Luxemburgo eran los bolcheviques, como te lo presenta la gente, ¿no? Y al final la esencia y la lucha era la idea del derrocamiento revolucionario del capitalismo. O sea, el enemigo, yo creo que en esos casos lo tenían muy bien claro. Lo tenían muy bien claro, ¿no? Y es una de las cosas sobre las que es importante regresar. Ahí, bueno, ustedes tienen el texto de Rosa en el cuaderno. Yo vuelvo a celebrar el cuaderno. Me parece que tratar de poner todas estas cosas en un compendio tan corto también es importante. Ustedes tienen problemas de organización de la socialdemocracia rusa, algunos fragmentos en ese compendio. Creo que tienen uno de los fragmentos de Rosa sobre la revolución rusa también. O sea que por ahí también se pueden abordar. Ahora, el llamado ¿cuál sería? Tratar de leer esos textos, o la idea de que cuando se lee una obra polémica hay que tratar de leer la mayor parte de la polémica. O sea, es una tarea complicada, pero hay que tratar no quedarse con una sola perspectiva, sino para tratar de poner las cosas en relación. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí está, ese texto que usted está un paso adelante, 2 pasos atrás de Lenin, al que en alguna medida se asume que responde el texto de Rosa, y hay después otro texto de Lenin que es precisamente respuesta a Rosa Luxemburgo. Y es una cosa súper interesante porque en la respuesta a Rosa Luxemburgo Lenin le explica por qué piensa que ella está equivocada, o sea, o en qué piensa que no tiene razón, pero empieza diciendo: no puedo dejar de expresar a los camaradas alemanes mi agradecimiento por la atención que dispensa a las publicaciones de nuestro partido y por su esfuerzo de darlas a conocer a la socialdemocracia alemana. Pero debe señalar, bueno, ahí habla ya de las limitaciones que él ve en el texto de Rosa, pero empieza diciendo la importancia que tiene que también se analice en Rusia. A mí no me parece eso un sarcasmo, a mí me parece que es una visión real, ¿ya? Y tiene que ver con la concepción que tenía de la revolución y la importancia en Alemania. Hay una cosa que a mí me resulta bastante interesante en ese trabajo que ustedes tienen ahí, que tiene que ver con puntos de Lenin en los 2 textos que les mencionaba. Hay una valoración de la relación entre revolución mundial y nacional en los 2 textos. En los 2 textos que se ponen como enfrentados, por ejemplo, hay una relación entre revolución mundial y nacional. Hay un reconocimiento de la peculiaridad rusa. Y es al revés, o sea, es una cosa súper interesante. Rosa polemiza hablando de la particularidad rusa y Lenin le responde hablando de la particularidad rusa. ¿Ya? Entonces tiene que ver también con un análisis y con una percepción ahí. Y avanzando también en hacer propaganda para el resto del curso, ahí está, en este texto de Rosa que les mencionaba, a mí me parece que hay una idea y que hay un diálogo tremendo con un texto posterior de Gramsci, que, o sea, a ver, no es un texto importante para referirse a la revolución rusa, ¿no? Pero Gramsci tiene, por supuesto, una amplitud mucho mayor, ¿no? Que es en una revolución contra el capital, donde desde que usted empieza a leerse el texto, le empieza a dar bofetada el texto, ¿no? Y hay un momento en que le dice: en la revolución rusa la ideología superaba los hechos. Entonces queda así, dice: bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? Y en alguna medida este texto de Rosa dialoga en ese sentido con la idea de que la revolución rusa tendrá que superar propiamente el determinismo de la concepción materialista de la historia como se había entendido hasta ahí. O sea, iba a haber que levantarse y superar en alguna medida eso, ¿no? Y ahí va esa idea, ¿no? Rosa lo analiza como tarea futura, como el deber ser, y en el caso de Gramsci lo está analizando o lo está abordando como hecho consumado, ya después del triunfo de la Revolución de Octubre. Entonces, ahí, bueno, aparecen algunas ideas relacionadas por Lenin, o otras de las ideas relacionadas por Lenin en este aspecto. Ya hemos ido viendo algunas. La idea del papel del partido de vanguardia. Esa idea del papel del partido de vanguardia está íntimamente relacionada con lo que estaba diciendo anteriormente, con la idea esa de Gramsci de que la ideología superó los hechos. O sea, tiene una relación muy estrecha, ¿no? La idea de la política de alianza, la flexibilidad, la dialéctica entre lo institucional y lo social,
la idea de que los revolucionarios tienen que tener consigna y el papel de la propaganda, la actitud ante la metamorfosis del capitalismo y las diferentes formas de lucha. Sí, no. Bueno, ahí hay un fragmento de la crisis del menchevismo de 1906. Yo creo que, aparte de los últimos textos de Lenin, los otros que se desconocen mucho son los de 1905, 1906 y 1907. O sea, son quizás los dos pasivos más grandes que hay desde el punto de vista del acercamiento a Lenin, ¿no? Ahí, por ejemplo, en alguna medida se enfoca en la idea de las formas de lucha, de lo que puede ser considerado en determinado momento como revolucionario o no, lo que puede ser considerado legal o no, y la idea de la flexibilidad, que es uno de los aspectos que también está presente ahí. Este es otro texto de la enfermedad infantil del izquierdismo, que tiene que ver sobre todo con la articulación esa entre vanguardia consciente, expresada en el partido, vinculada con la línea de masa. Esto es una de las cosas sobre las que uno podría tener una percepción crítica, porque incluso en una frase como esta, parece que hay se aprecia un verticalismo en determinadas cosas, ¿no? O sea, se aprecia una concepción diferente, o una concepción un poco más vertical desde el punto de vista de la relación del partido con la lucha de masa y con las masas y con lo que hoy en algunos espacios se denomina movimientos sociales. Eso podría ser una cosa a discutir también, pero esto también nos está planteando otra cosa, y es que no se desconocía el papel y la articulación con esa lucha de masa y con esos sectores de masa. O sea, la forma puede estar sujeta a crítica, pero no es que se desconociera completamente. La idea de la flexibilidad de los partidos comunistas, y que esto es también una idea súper importante, viéndolo en Lenin, ¿no? Y como se nos ha presentado, la idea de que falta solo una cosa para que marchemos hacia la victoria con más seguridad y firmeza: que los comunistas de todos los países comprendan por doquier y hasta el fin que en su táctica deben ser flexibles al máximo. Lo que le falta hoy al comunismo, que se desarrolla magníficamente, sobre todo en los países adelantados, es esa conciencia y la capacidad necesaria para aplicarla en la práctica. 1920 ya desde el poder, ¿no? Está llamando también a la flexibilidad desde el poder y en medio de una guerra. O sea que no es... el problema de la unidad en la diversidad, un problema también de mucha importancia que se nos presenta cotidianamente. Y fíjense esto, ¿no? Pero aunque la escuela preparatoria que conduce al movimiento obrero sobre la burguesía sea, en el fondo, análogo en todas partes, es decir, aunque todo el mundo lo que esté haciendo es estudiar el marxismo, para decirlo en otras palabras, ¿no? El desarrollo de ese movimiento transcurre en cada país de un modo original. El quid de la cuestión está ahora en que los comunistas de cada país tengan en cuenta con plena conciencia tanto las tareas fundamentales del principio de lucha contra el oportunismo y el doctrinarismo izquierdista, o sea, lo que son los principios, lo que es las líneas generales, como las peculiaridades concretas que esta lucha quiere y debe adquirir sin falta en cada país, de conformidad con los rasgos originales de su economía, de su política, de su cultura, de su composición nacional. Ahí pone el ejemplo, de Irlanda, ¿no? Y ya empieza a hablar de temas como el de la diversidad de la religión. O sea, que son temas que también se están planteando ahí. Ahora, para una orientación a la lectura del tema en Lenin desde su evolución, o sea, de esta dinámica de democracia, dictadura proletariada y partido de vanguardia, podríamos hablar, por ejemplo, de 5 momentos fundamentales. Los escritos de la Revolución de 1905, que son escritos además muy, muy importantes, entre otras cosas porque están entre una dinámica concreta, ¿ya? Y eso también es de interés. Los escritos del periodo del 14 al 17, que están atravesados por la Primera Guerra Mundial, los escritos del 17 al 21, la ruptura de 1921 en alguna medida con el 10º Congreso del Partido, cuando se termina la Guerra Civil, cuando dice Lenin una frase tan dramática como la siguiente: es la primera vez desde que tomamos el poder que podemos realizar un Congreso del Partido sin estar en guerra. Eso lo dice en 1921. Pero al mismo tiempo dice, pero tenemos unas tareas tremendas, tenemos que reconstruir el país, tenemos que reconstruir la relación de los campesinos con los obreros, que está en una etapa súper complicada, y tenemos que asimilar la desmovilización de un ejército gigantesco en un momento en que un país está en ruina. O sea,
Pequeñitas tareas las que tenían que hacer. Y eso en 1921, y es en buena medida un momento de ruptura también de mucha importancia, el tránsito a la NEP, el cierre de la discusión sobre los sindicatos, la aprobación de la de la resolución contra la fracción en el partido, y la otra parte de los textos es la última lucha de Lenin de 1922 a 1923. Me van quedando 15 minutos, así que vamos a avanzar. Carta al Congreso, que ustedes la tienen ahí, fines de diciembre del 22, inicio del 23. Y casi que, o sea, vamos a ir cerrando con este texto porque es súper importante. Bueno, es la carta que se envía al 13 Congreso del Partido Comunista, se le dio a los delegados del 13 Congreso, que se desarrolló en el 24. Lenin le escribe en el 22 e inicio del 23, recuerden que ya a partir de un momento, Lenin se muere en enero del 24, pero ya a partir de marzo aproximadamente el 23, ya no escribe, ya no puede escribir. ¿Ya? El Congreso se hace un año después, se lee a los delegados, pero los delegados al 13 Congreso piensan que aborda cuestiones internas del partido y que por eso no se debe publicar. Eso, que a nosotros nos puede parecer lo más común del mundo, para los bolcheviques eso no era común. Ellos lo publicaban todo. Todo. Usted daba un discurso fajándose con Chiliarnikov y los tipos te publicaban el artículo. Y lo publicaban ahí. Y la discusión de los sindicatos del 2021 es una expresión de eso. Se armó un para acá y para allá tremendo. Y todo el mundo publicaba. Y a veces el mismo periódico del partido. ¿Ya? O sea que son elementos que también están. Por lo tanto, esto puede parecer lo más sencillo del mundo, ¿no? Eran cuestiones particulares del partido y por eso no había que publicarlo. No es tan peculiar, o sea, no es tan al contrario, rompía una dinámica que ellos habían llevado en determinado momento. Y bueno, lo que pasó después fue que la carta fue suprimida hasta después del 20 Congreso del PECO en 1956. Hay mucha gente que dice, y se ha reivindicado, que ese es el testamento político de Lenin. Un dato curioso, hay un artículo de 1929, a los 5 años de morirse Lenin, de Bukharin, que se llama precisamente así, el testamento político de Lenin, donde se incluye sobre la cooperación, más vale poco pero bueno, notas del diario, o sea, de todo eso hace un comentario Bukharin. ¿De qué no hace un comentario? De la carta del Congreso. Y eso que Lenin lo llevó suave en la carta. Bueno, entonces la carta después fue suprimida hasta después del 20 Congreso del PECO en 1956, eso ya es un poco más conocido. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, tiene que ver con los cambios en la estructura política que está proponiendo Lenin, que iban en dos líneas fundamentales: el aumento del número de miembros del Comité Central hasta varias decenas, incluso hasta un centenar, y dar carácter legislativo a las decisiones del Gosplan, que tomaba decisiones desde el punto de vista de la planificación económica, fundamentalmente, o sea, también para incluir otro actor dentro de la propia organización de la economía. Hay una valoración del contexto internacional que hace Lenin, por ejemplo. Dice que esta reforma aumentaría considerablemente la solidez de nuestro partido y le facilitaría la lucha que sostiene, rodeado de estados hostiles. O sea, ese fue el karma, por lo menos, de la vida de Lenin durante su primera etapa como dirigente, no solamente del partido, sino como dirigente del Estado soviético. Lucha con el nuevo deber puede y debe agudizarse mucho en los años próximos. Me imagino que gracias a esta medida la estabilidad del partido se haría 1000 veces mayor. Tiene que ver con una idea, tiene que ver con una idea de luchar contra la escisión, contra la división dentro del partido, ¿ya? Y él cita incluso a un guardia blanco en determinado momento que dice, que aludiendo al guardia blanco, que lo primero en el juego de esa gente contra la Rusia soviética cifraba sus esperanzas en la escisión del partido. O sea que lo primero que podía embarcar a la revolución soviética era la división o la escisión del partido. Y lo segundo, que las esperanzas de que se fuera a producir esa ruptura se cifraban en gravísima discrepancia en el seno del partido. Y eso lo decía un guardia ruso. Y Lenin lo recupera, ¿no? Como después dramáticamente también en alguna medida se manifestó. La idea de las clases en que se apoya el partido, que es otro elemento que él recupera. La idea de que nuestro partido se apoya en dos clases y por eso es posible su inestabilidad y sería inevitable su caída si estas dos clases no pueden llegar a un acuerdo. O sea, la misma idea esa de la relación y de la alianza
que se ha dicho mucho, o sea, que se ha repetido mucho, Alianza Obrero Campesina, que es una de las cosas que él está tratando de recuperar en el año 21. Los objetivos de la ampliación del Comité Central, dice, yo creo que lo fundamental en el problema de la estabilidad desde este punto de vista son tales miembros del Comité Central como Stalin y Trotsky. Las relaciones entre ellos, a mi modo de ver, encierran más de la mitad del peligro de esa escisión que se podría evitar y a cuyo objetivo debe servir, entre otras cosas, según mi criterio, para la ampliación del Comité Central hasta 50 o hasta 100 miembros. O sea, la idea también era tratar de romper con determinados elementos de organización alrededor de personas, como posteriormente pasó. Y ahí él menciona, por supuesto, los casos de Stalin y Trotsky, pero no solamente menciona los casos de Stalin y Trotsky, los menciona como los dos principales dirigentes. Ya Stalin por el nivel y por el poder que había alcanzado como secretario general, ojo, Stalin no fue el primer secretario general del partido, lo que pasa es que con su secretaría general adquirió una fuerza, esa responsabilidad mucho mayor, y en el caso de Trotsky hay un reconocimiento también a su calidad, su profundidad como intelectual, pero Lenin, por ejemplo, dice que se preocupa demasiado por el lado administrativo de los asuntos, lo dice textualmente en ese texto. Yo allá en mi trabajo, a mí a cada rato me hacen esa acusación porque yo gestiono la actividad docente del instituto de nosotros y entonces le insisto mucho a la gente en que me entreguen los planillas, en que me firmen las hojitas, en que me entreguen las cartas, en que traigan los certificados cuando son cursos de posgrado, de licenciatura y esas cosas. Entonces a cada rato me dicen eso, que me preocupo demasiado por las cuestiones administrativas del asunto, ¿no? Pero eso también hace falta de vez en cuando. Entonces, bueno, por ahí va también la idea. Y aquí va otra idea. O sea, Lenin lo que está planteando no es abrir el Comité Central a cualquier obrero y campesino. O sea, no digo cualquier obrero y campesino en el sentido de que nada, usted podía haber estado 5 años dirigiendo una central sindical y todavía estarse presentando como obrero, o sea, de procedencia obrero. Hay muchos partidos, por ejemplo, se ha insistido mucho en no, porque usted es de procedencia humilde, y a veces la procedencia humilde usted la tiene en la tercera generación. Ya la suya no fue humilde, ya ni viene de una procedencia proletaria ni campesina. Fue 3 generaciones antes, pero ustedes le siguen diciendo que es de procedencia campesina y de procedencia obrera, ¿no? Que es otra de las dinámicas que a veces hay. Y dice Lenin, los obreros que se incorporen al Comité Central deben ser de preferencia personas que se encuentren por debajo de la capa de los que en 5 años han pasado a ser funcionarios soviéticos y deben hallarse más cerca de los simples obreros y campesinos, que sin embargo no entren directo o indirectamente en la categoría explotador, o sea, en la categoría sobre todo también de propietarios, fundamentalmente, y de campesinos acomodados que había. Pero fíjense, está insistiendo en la idea de lo más apegado posible al sector campesino y al sector obrero, no el que podía en determinado momento ser explotador. Y eso es una cuestión también de bastante importancia, ¿no? Y habla de cómo puede haber una relación directa entre el partido y el sector proletario. Entonces, para ir terminando, vuelvo a la idea de por qué mi insistencia en este asunto. Porque estos asuntos se ponen a discusión por la trascendencia de la muerte de Lenin en 1924. O sea, Lenin murió con 54 años. Y eso es un dato importante. Hablábamos en el encuentro pasado que desde que triunfó la revolución hasta que dejó prácticamente de ejercer objetivamente sus responsabilidades al frente del Estado soviético, lo que estuvo fue 5 años. De 1917 a 1922. De esos 5 años hubo 3 que estuvo en guerra civil e intervención extranjera. Por lo tanto, prácticamente no pudo gobernar, concretamente, ¿no? 1. Valor práctico de la obra leninista que desembocó en la formación de un Estado socialista y nacional y multinacional. Eso es una primera comprensión. Ahí ustedes van a tener también, o tienen en el texto, algo que también fue un punto de discusión entre Rosa y Lenin en determinado momento, y tienen textos ahí que pueden volver sobre ello, que es la cuestión de las nacionalidades. ¿Ya? Y sobre eso también se podría volver. 2. Aportes teóricos para el proceso de construcción del socialismo que realiza Lenin, que también es muy importante. Y un tercer aspecto que tiene mucho peso, que es la idea del desencadenamiento de un proceso degenerativo del proyecto empoderado en octubre de 1917. O sea, esas son 3 cosas que se nos presentan cotidianamente en el sentido de la trascendencia
de Lenin. ¿Qué va a pasar con esas tres discusiones o con cómo se aborden esos tres temas? Que ahí va a estar presente esta pregunta, que no es una pregunta sencilla y que es una pregunta que tiene una carga política, una carga ideológica tremenda, que es la siguiente: ¿qué lugar tiene Lenin en el socialismo de Estado burocratizado? O sea, esa puede ser quizá la principal pregunta a las que se enfrenten los que se declaren seguidores de Lenin, estudiosos de Lenin. O sea, esa sería quizá la principal pregunta que se nos plantea. Es decir, ¿usted va a responsabilizar a Lenin con lo que pasó después, o usted va a hablar de que hubo una ruptura, o va a verlo en un equilibrio? Entonces, nosotros tenemos ahí un programa que hay un periodista que dice siempre, hace una intervención y después presenta un documental y dice: saquen ustedes sus propias conclusiones. La idea en este sentido podría ser que sacáramos cada uno de nosotros nuestras propias conclusiones. Yo solamente les voy a decir, el año pasado, 2016, hicimos un trabajo, hay una revista que se llama la revista Tema, que por cierto su último número estuvo dedicado a pobreza y desigualdad. Es una revista que existe desde los 94, 95, revista Tema. Los números están digitales, se pueden descargar en PDF. Es una revista que está indexada y que además ya va por su número 80 y tanto. Bueno, el último número estuvo dedicado a pobreza y desigualdad, y hay varios trabajos sobre Centroamérica. O sea, algunos profesores costarricenses, hay un trabajo creo que de una costarricense sobre El Salvador, y nada, es una revista quizá con algunos temas sobre los que dialogar, pero además tiene un sello editorial. Y el año pasado sacó un libro que se llama Estudios sobre el Estalinismo, que es un libro bastante interesante, bastante gordo también. Bueno, es un libro electrónico, ahí no se ve gordo, pero si se imprimiera se vería bastante gordo porque son 900 y tantas páginas. Y es muy interesante porque todos los textos, excepto uno que es de un húngaro, es escrito por rusos, del año 1989 hasta la actualidad. O sea, son textos recientes de académicos rusos hablando sobre el estalinismo. Y decía que es interesante porque en buena medida una parte de las discusiones que se plantean aquí es esta. Hay un grupo de escritores marxistas, por ejemplo, que reivindican la idea de la ruptura. Hay otros escritores que no, pero es un libro bastante interesante y que podría ayudarme. Yo voy a ver si puedo en algún momento, Ricardo, dejárselo también digital, porque traté de copiarlo en mi computadora, pero evidentemente mi computadora es anterior a la Revolución Rusa. Hace pocos días, vibrando en lo mismo, ¿verdad?, que les hicimos llegar, han recibido, ¿verdad?, un breve texto sobre el estalinismo, la crítica de Manuel Sacristán. Ah, sí, la de Sacristán. Sí, entonces eso lo hicimos llegar a todos. Sí, eso es un libro, y es bueno, o sea, decía lo de sacar sus propias conclusiones, porque tiene mucho material. Tiene incluso al final un texto de la hija de Stalin cuando se muere el padre, que es un texto bastante interesante, como uno de los anexos. Pero la idea sobre todo sería enfrentarse a ese texto con un ojo crítico, porque hay mucha diversidad de posiciones. Pero lo más interesante que tiene también es la lectura actual, porque además empieza a dialogar con la dinámica rusa actual, donde hay un regreso a determinados elementos de Stalin interesante. Un regreso interesante, y que bueno, yo creo que los rusos que están trabajando y que están viviendo allá nos pueden ofrecer una perspectiva también interesante. Entonces bueno, yo creo que hoy sí, 10:30, Ricardo. Hoy sí, yo no ensayé, pero bueno, pero por lo menos me ajusté un poco más. Entonces, creo que podemos dar los 20 minutos de receso.